bestias, plagas, un número encriptado 666. Para muchos, el libro de Apocalipsis es a la vez aterrador y confuso. ¿Nos proporciona este último libro de la Biblia un entendimiento profundo de los últimos días? ¿O no es más que un libro sombrío y deprimente? Por el contrario, el Apocalipsis es, como sugiere el título, un libro profético revelador y poderoso, lleno de esperanza, consuelo y sí, con mensajes urgentes de amonestación final para nuestro mundo. Amigos, soy Doug Bachelor. Acompáñenme en una presentación de Amazing Facts titulada El punto culminante de la profecía. Es cierto que podemos conocer el futuro. El estudio de hoy tiene que ver con el tema del santuario, se llama el Templo de Dios. Ahora quiero decirles que vamos a estar haciendo, este estudio tiene dos partes, hoy es parte 1 y mañana el estudio número 7 es la hora del juicio. Estos dos temas están combinados en Apocalipsis y en el libro de Daniel. Así que espero que puedan seguir viniendo, porque creo que van a recibir una bendición y relacionándose a las cosas que están en las noticias hoy. Ora por mí, porque yo tengo tanto que compartir, tengo las presentaciones, no tengo muchas notas, así que yo espero que el Espíritu Santo me pueda enfatizar los puntos más importantes que yo comparta con ustedes. El templo de Dios es nuestro estudio para hoy. Pero quiero empezar con un hecho asombroso. Creo que esta está en la lección. ¿Cuántos de ustedes han tenido o han sus hijos lo que le llaman un Matchbox, que son los carritos de juguete Matchbox? El primero fue un tractor y se hizo tan popular que siguió creciendo y creciendo. Me acuerdo cada vez que yo iba a mis hijos a Walmart, no eran 99 centavos en aquel tiempo. Hoy en nuestra casa tenemos una caja de los pequeños Hot Wheels Matchbox carros. Algo que mucha gente no conoce es que Matchbox, la compañía, cuando hacía un nuevo modelo, saben que tienen 12,000 modelos diferentes de carros. Ellos tomaban un carro de tamaño regular y le hacían una medida precisa. Ahí hacen a láser, pero es exactamente un 64 del tamaño original. Es una miniatura a escala pequeña. Saben que desde que salieron los carros Matchbox han hecho 3 billones de carros y tenemos como 1 millón en mi casa. No es tanto. La razón por la que digo esto es porque la Biblia nos dice sobre un santuario. Hay 3 de hecho. Ahora, cuando digo santuario, uno es tabernáculo, típicamente que tiene que ver con el santuario del desierto. Luego tiene santuario y luego tiene la palabra templo. Es bueno saber las 3, porque no solamente afecta a nuestra sociedad cuando hablamos de ciudades de santuario o países o alguien que le está dando santuario a alguien. En el Medio Oriente hay un conflicto ahora mismo y si tú lo resumes tiene que ver con bienes raíces sagradas allá en el Monte Morías. Es sagrado para los 3 religiones, quizás 4. Hay 2.2 billones de cristianos en el mundo, incluyendo protestantes y católicos ortodoxos. Hay 1.7 musulmanes y hay como 16 millones de judíos. Y ese monte es un lugar santo. Para darle una pequeña visión aérea, pues ¿por qué es tan importante? Esto tiene que ver con los tiempos de Abraham. Primero se menciona cuando Abraham vence la victoria sobre los reyes del norte. Allá por Damasco, eso sigue en la noticia hoy, entre Abraham y la nación de Siria, y rescató a Lot. Y Abraham recibió todo esta recompensa por esa guerra y paró en un pequeño pueblo llamado Salem,
donde había un rey sacerdote que se llamaba Melquisedec. La primera vez que Salem se menciona, Jerusalén, o sea, la ciudad de paz. Pero aquí es donde estaba. Luego Dios le dice a Abraham, quiero que tomes tu hijo, tu único hijo a quien amas, y quiero que lo traigas al monte Morías. Y Abraham fue de Hebrón, donde estaba en ese momento, y fue al monte, que es Monte Sión, es lo mismo, el mismo nombre, y fue a ofrecer a Isaac. Es una historia del plan de salvación. El padre y el hijo suben a la montaña, Abraham pone la madera, igual que Jesús se le puso la madera en las espaldas. Isaac va a ser sacrificado con su padre y le dice, padre, veo que tenemos los sacrificios, tenemos la madera y tenemos el fuego. ¿Qué más necesitamos, padre? Necesitamos el cordero. ¿Dónde está el sacrificio? Y Abraham dijo, el Dios proveerá. Llegaron al tope. Abraham le dijo al hijo lo que tenía que hacer y Isaac se ofreció voluntariamente. Justo antes de caer el cuchillo, Dios lo paró y le dijo, Abraham, Abraham, no le hagas daño al niño, al muchacho. Es una alegoría de lo que el Padre y el Hijo harían por nosotros, porque Dios de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito. Estaban listos para sacrificar a su Hijo y obedecerlo. Años después, David, quien es un descendiente de Abraham, un ángel de juicio pasa por la tierra de Israel y miles estaban muriendo por la plaga, por David cuando hizo el censo y otros asuntos. Y vio un ángel con una espada sobre el monte Morías, donde fue sacrificado Isaac. Y era dueño Ornán en aquel tiempo, un jebusita. Y David dijo, que caiga el castigo sobre mí. Ahí vemos nuevamente, hay un juicio y él toma el lugar del pueblo. Y compra y se ofrece sacrificios David y el juicio para. Y el ángel de juicio para. Y esto en el mismo monte Sión. Y luego le dice a Salomón, este es el lugar donde Dios quiere hacer su monte, su santuario, perdón. Y una vez que llegaron a la tierra prometida, el santuario transportable o movible fue destruida por los babilonios. Luego después, cuando llegaron los cautivos de regreso, Esdras y Nehemías, Esdras los reconstruyeron porque el otro fue destruido. Y ese entonces, durante el tiempo de Jesús, lo estaban tratando de restaurar nuevamente, pero siempre en el mismo lugar. Pero después de que los judíos fueron conquistados por los romanos en el año 70, los musulmanes, sabiendo que ese era el lugar sagrado, pusieron una mezquita justo en el mismo lugar, porque había mucha enemistad entre esos dos pueblos, como hoy. ¿Por qué estamos haciendo esto de Apocalipsis 14? Si ves en el versículo 17 dice, menciona el templo, salió otro ángel del templo que estaba en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Esto es parte de la cosecha de la tierra que va a ocurrir. Pregunta número 1. ¿Qué le pidió Dios a Moisés que construyera y por qué? Y que me hagan, Éxodo 25:8, y que me hagan un santuario para que habite entre medio de ellos. Dios quería que ellos tuvieran una presencia visible de Dios en medio de ellos. Fue tan importante para Dios que cuando las plagas cayeron y cruzaron el Mar Rojo, en vez de ir al norte, a la tierra prometida, Dios le dijo, no, yo quiero que vayas al sur, al monte Sinaí. Y fueron al monte Sinaí. No solamente recibieron los 10 mandamientos, pero Moisés estuvo 40 días y 40 noches. No toma 40 días y 40 noches escribir las 300 palabras de los 10 mandamientos. Pero Dios también le dio instrucciones para hacer un santuario. Pregunta número 2. ¿De dónde se originaron los planes del santuario? ¿Se los inventó? Los planos del santuario. Éxodo 25:40 dice, y mire y hazlo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Este santuario terrenal es como una miniatura de un verdadero santuario que Dios tiene en el cielo, donde Él mora. Así como
los carritos de Matchbox que les presenté al principio. Pero les puedo prometer, como en el santuario en la tierra, tienen un cuarto con ángeles. En el cielo son ángeles literales. Santuario terrenal tenían un ángel a la derecha e izquierda. En el arca del pacto en el cielo son ángeles verdaderos. De hecho, amigos, el tema del santuario está en todo el libro de Apocalipsis. Mucho de la Biblia a veces no lo entendemos porque está en un contexto de Apocalipsis. El santuario tiene que ver desde Génesis a Apocalipsis. Y muchos se pierden las bendiciones de estudiar el santuario para entender el plan de salvación. Apocalipsis capítulo 1, donde aparece Cristo entre medio de los 7 candeleros. Eso en el santuario. Luego el ángel dice, tomó frente al altar de incienso y tomó el carbón. Eso está en el santuario. Eso es Apocalipsis 8. En Apocalipsis 11, 19 habla del arca del pacto en el templo, ¿verdad? Y del altar de incienso y todo el contexto del santuario está en un santuario. Y si vas a Isaías capítulo 6 y ves los primeros versículos, dice en el año del rey Ezequías, alto, y dice que sus faldas cubrían el templo y a la derecha y a la izquierda serafines. Y gritaban uno a otros, cada uno con 6 alas, con 2 cubrían sus ojos, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban y decían, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Y la tierra está llena de su gloria. Aquí tienes un cuadro de Dios en su trono entre medio de los serafines. Y el arca pequeño que Moisés hizo con los ángeles es un símbolo de la morada de Dios. Y cuando Dios se encontraba con Moisés, se encontraba con él en el lugar santísimo, en la gloria de Shekinah. Así que esta enseñanza, si lees los últimos 8 capítulos de Ezequiel, ¿saben de lo que está hablando? El santuario, el templo. Está en toda la Biblia. Tenemos que entenderlo. ¿Por qué? Los planos fueron dados a Noé. Noten que Noé nunca haber visto lluvia, dijo, voy a construir un barco. ¿De dónde vino ese plano? Noten lo que dice Génesis 6:15. Así harás. En cuanto a Génesis 6:15 al 16, él le describió los detalles, ¿verdad? Y Dios es un carpintero. Jesús fue carpintero y no solamente diseñó el arca y le enseñó a Noé a hacerlo. Alguien dijo que las dimensiones del arca es las mismas dimensiones que utilizan para las embarcaciones más fuertes que hay en el mundo ahora. Así que Dios creó este diseño al santuario. Y los 3 templos, el del desierto, el de Salomón y el de Esdras y Nehemías, todos siguieron el mismo patrón. Y eso lo vamos a estudiar. Noten Hebreos capítulo 8, 4 y 5. Esto también está en la lección. Sacerdotes los cuales sirven que es copia y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te he mostrado en el monte. Iban a hacerlo específicamente siguiendo el mismo patrón, el patrón que Dios le dio. También lo pueden ver en Apocalipsis capítulo 14, 17. Y otro ángel salió del templo, que está ¿dónde? En el cielo. ¿Por qué Jesús dijo, no pienses que he venido a destruir la ley y los profetas, no he venido a destruir sino a cumplirlo? Y él le dice, hasta que el cielo y la tierra pasaran, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo esté cumplido. De hecho, cuando dijo cumplido ahí, no dijo terminado, sino es cumplirlo en su representación, que Él es Cristo, el que representa todo, ¿verdad? El arca original está en el cielo con el arca que el arca es el trono de Dios y está representado allá en el cielo. Pregunta número 3. ¿Qué enseñó Dios por medio del santuario? ¿Cuál fue el objetivo de esto?
Salmo 77:13 dice, corto pero poderoso, tu camino, oh Dios, está en el santuario. Tu camino, oh Dios, está en el santuario. El camino de Dios. Eso significa el camino por cómo nos salva. Él se expresa. Ahora, el santuario terrenal fue escrito un sistema de sacrificios. Cuando yo empecé a leer la Biblia aprendiendo esto y dije, no entiendo por qué tanta sangre. ¿Por qué tantos sacrificios? Y a medida que seguí estudiando Apocalipsis, habla del cordero que fue inmolado de la fundación del mundo. Luego leí donde Adán y Eva pecaron y quedaron desnudos y tratando de cubrirse con hojas de higueras, una representación de la justicia propia. Y Dios dijo, eso no lo va a funcionar. Y Dios le dio pieles. Ahora, ¿de dónde vinieron las pieles? Dios lo estableció el sistema de sacrificio. La penalidad del pecado es muerte, no solamente para Adán, para toda la creación. Adán era representante de todo el mundo y cuando todo el planeta y la humanidad se corrompió a causa de él y los criaturas también. Dios dijo, cubre tu desnudez, algún día mi hijo vendrá para quitar tus pecados y su manto de justicia te cubrirá, pero empezó el sistema de sacrificio. Por eso fue que Abel sabía que tenía que tomar un cordero y ofrecerlo. ¿Qué es lo primero que hizo Noé cuando se salió del arca después del diluvio? Ofreció sacrificios. Los animales que fueron traídos, los animales inmundos eran de 2, los limpios eran de 7. ¿Por qué? Porque podían utilizarse para sacrificios. Nunca debes sacrificar un animal inmundo para Dios. Así que lo primero que hace Noé del diluvio es que ofrece sacrificios. Cuando el pueblo de Dios estaban acostumbrados al sistema de sacrificio, utilizaban el sistema. Mira a Abraham, donde quiera que iba, cuando hacían pactos, sacrificaban. Si eras judío y querías perdón, la manera que encontrabas expiación es por medio del sacrificio. Ahora, si vivías durante el tiempo del templo, y no siempre que alguien hace un error, si el padre se molestaba porque los hijos cometían errores o gritaban, no tenía que ir a correr a llevar sacrificios. Porque en el santuario había sacrificio continuo para todos, pero habían cosas más graves. Cuando iban a buscar redención, ponían tus manos sobre la cabeza del cordero y confesabas tus pecados sobre la cabeza del cordero. Simbólicamente, los pecados eran transferidos de ti al animal y luego el animal era sacrificado. Yo sé que suena terrible. Y tomaban la sangre y lo ponían sobre el cordero, sobre el altar, diciendo, el cordero muere en el lugar del pecador. Y lo que mostraba era la naturaleza mortal del pecado y cuánto costó. Y cuando Jesús vino, el cordero que quita los pecados del mundo, cuando confesamos nuestros pecados, estamos poniendo nuestros pecados sobre el cordero que murió por nuestros pecados. Me acuerdo haber leído años atrás en Inglaterra que algunos de los príncipes lo que tenían era un niño que le latigaban. ¿Han escuchado de eso? Porque decían era inapropiado para la lealtad recibir latigazos. Así que el más cerca del príncipe, en ese contexto, si se comportaba mal el príncipe, le dice, te voy a latigar a tu amigo, esperando que hiciera que el príncipe se desanimara de hacer el mal. Y si tu mal amigo le latigaban cada vez por ti, ¿verdad? Quizás la idea era que no lo hicieras mal, ¿verdad? A menos que fueran un sádico y querían ver al otro sufrir. Así que cuando vemos lo que pasó con Cristo, que murió por nuestros pecados, nos debe romper el corazón y no querer pecar. Y Dios se regocija cuando queremos serle fiel a Dios. Voy a mostrarle un santuario. Esto es como una visión aérea. Habían tres partes principales al santuario. Tenías el patio, tiene el lugar santo
y tenía el lugar santísimo, el más santo de los lugares. Hay tres fases en el plan de salvación. Es palabras teológicas: justificación, santificación, glorificación. Justificación era en el patio, donde está el altar y el lavacro. Santificación ocurre en el lugar santo. Glorificación es cuando estaba en la presencia de Dios en el lugar santísimo. También debería decir en este punto que los sacerdotes iban y ofrecían el sacrificio en el patio, y el sumo sacerdote y otros iban al lugar santo, pero solamente el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo, y solo ocurría 2 veces uno cuando se construyó y se inauguró el santuario. Cuando terminaron de construir, pues tenían que estar adentro, pero Moisés entró cuando terminaron, lo rociaba con sangre para santificarlo y activarlo, como iniciarlo, pero después de ahí solamente al final del año, en el día de expiación. Acaba de pasar hace poco, cuando empezó la guerra, un poco cerca a la guerra de Israel y palestinos. Solamente el sumo sacerdote podía entrar porque representaba la presencia de Dios. Ahora hay 3 fases. El pueblo de Dios seguía la misma historia, como vas a ver cuando seguimos. Salen de Egipto. Egipto estaban fuera, pasaban por el Mar Rojo, ¿verdad? Bautizado en el pilar de fuego, el altar. Luego pasaban por el Mar Rojo, el lavacro, llenado de agua. Luego entraban al desierto, se santificaban, y luego entraban a la tierra prometida, que era cuando venía la glorificación. La experiencia de los judíos: justificación, santificación, glorificación. Déjame explicarlo un poco para entenderlo. Justificación significa que vienes justo como eres, como el ladrón en la cruz, y dice: Señor, perdóname, soy pecador. Como Pedro, que está hundiendo: sálvame. No te salvas porque hiciste nada bueno, sino pides misericordia. Dios, ten misericordia de mí, como el publicano. Y Dios dice: porque si tienes fe, te voy a perdonar, y puedes venir a mí y te voy a mirar justo así. Ahí viene la palabra justificación, justo como si nunca hubieras pecado. Te está dando crédito por su vida perfecta. No hiciste nada más que creer. Así que salvo por fe en la gracia de Dios. Santificación es que ahora que hemos aceptado el perdón de Dios, ahora siguen mis enseñanzas. Ahí entramos al lugar santo. Vamos a ver eso ya mismo. Glorificación es cuando Cristo venga, recibimos cuerpos nuevos y estamos en la presencia de Dios. Esas son las 3 fases de la salvación. Y todo está demostrado, el camino de Dios en el santuario. Pregunta número 4. ¿Cuáles son los objetos en el patio? Aquí va a haber un poco de repetición. Lo primero que veías era que el altar de sacrificio. Y quemarás todo el cornero sobre el altar. Es holocausto al Señor, aroma agradable al Señor, ofrenda encendida al Señor. Así que lo primero que hacía cuando llegaba era el sacrificio. ¿Qué empieza nuestro viaje? El sacrificio. Cuando el pueblo de Israel salía de Egipto, ¿qué empezó su camino? Comieron la Pascua con los zapatos puestos y con el pan sin levaduras listos. Así que lo primero era el sacrificio. Ser el altar. Algunos han ido allá a Hawái. Tienen una ciudad que se llama Ciudad de Refugio. Es un lugar muy antiguo, donde tenían un templo antiguo. Pero los hawaianos tenían muchas leyes, y si violabas una de las leyes, era un tabú. O el capu, perdón. No, perdón, era tabú, sí. Si violabas el tabú, entonces eras capú. A eso sí era verdad. Y había muchas leyes interesantes. Las mujeres no podían comer con los hombres. Y la mujer no podía comer coco ni ciertos pescados. Y algunos años que una ley muy interesante. Pero si violabas una de esas leyes, te podían asesinar inmediatamente. Si tenías tu sombra pasar por encima del sumo sacerdote, te morías. Pero
Pero si te diste cuenta que cometiste un error y enseguida corrías a esta plataforma, a esta ciudad de refugio, podías encontrar expiación y perdón. Hay algo así en la Biblia. Se me llama las ciudades de refugio. Cuando el pueblo de Israel pasó a la tierra prometida, Moisés le dijo, tomen 6 ciudades de refugio. Jerusalén era el séptimo, pero habían 6 ciudades que eran divididas entre las naciones por si alguien mataba a alguien por accidente y era sin intención. Estás cortando madera. Estás cortando madera, por ejemplo, y el hacha se te suelta y mata sin querer. Tenías que ir corriendo a la ciudad de refugio, ¿verdad? Y ahí podías protegerte hasta que se te hiciera juicio. Lees en la Biblia, por ejemplo, que Ananías trató de hacerse rey antes de Salomón y cuando Adonías. ¿Y Adonías qué hizo? Entró al templo y se aferró a los cuernos del templo. Y el general le dijo, ¿qué hacemos, Salomón? Y dice, pidió misericordia. Si se muestra bien, vivirá. Y le dio un tiempo de probatoria. Así que había esta manera de huir. Importante porque en hebreo dice, ahora podemos huir de la ira venidera. Hay un lugar donde podemos agarrarnos por fe de esos cuernos del altar y encontrar misericordia en un tiempo de necesidad. Luego tienes también el lavacro. Esto representa el sacrificio, era de fuego. Luego tiene el agua. ¿Qué dice Jesús? A menos que nazcas del fuego y del agua, no puedes entrar al reino de los cielos. Dice quizás no puedas o dice no puedes. Necesitamos ambos bautismos. Yo sé muchas iglesias que hablan sobre cuántos bautizan en agua, pero no en bautismo de fuego. Juan el Bautismo dijo, yo bautizo en agua, pero uno viene detrás de mí que él les bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Necesitamos ambos. El pueblo de Israel tenía que pasar por el fuego de la preparación y pasar luego por el mar muerto.